Hoy tengo el gran gusto de poder conversar con Mario de Latín, escritor mexicano y peruano nacido en 1960 en Ciudad de México. Mario ha estudiado teología y cine y es practicante del sufismo. Tiene más de 30 libros publicados y aspira a editar 100.000 libros sin ayuda de editoriales. Ha recibido varios premios y reconocimientos por su labor artística, incluyendo el Premio José Donoso en 2018, la Beca Guggenheim en 2002 y el Premio de Narrativa José María Arguedas en 2015. Es fundador de la Escuela Dinámica de Escritores y su libro Salón de Belleza fue seleccionado por la Crítica Internacional en 2007 como uno de los 100 mejores libros en lengua castellana de los últimos 25 años. Sus obras están pobladas de personajes anómalos que bien podrían haber salido de una película de David Lynch o David Cronenberg. Y cada una de ellas es parte de un universo literario coherente, en el cual, sin embargo, nunca estamos sobre terreno firme. Hoy en esta entrevista vamos a dividirla en dos partes, ¿no? Primero voy a preguntarle a Mario sobre su labor de escritor en general, y luego nos vamos a concentrar en una faceta de su escritura que pienso que merece mucho más detenimiento del que ha habido, la del biógrafo. Eh, Mario, muchas gracias, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Qué gusto. Yo tenía pensado empezar la entrevista de una forma totalmente distinta, pero ayer entré a Facebook y vi que te habían etiquetado una publicación de un plaquet que estás a punto de publicar, que se titula El libro, la mola, el monstruo, un poema. Y pues me di cuenta que yo nunca había leído un poema tuyo, no sabía que escribías poesía y quería preguntarte un poco cuál es tu relación con la poesía y de qué se trata esto, de qué se trata la biblioteca de la barba metafísica también. Eh, Hola, bueno, justo pues he hecho varias cosas en distintas artes, ¿no? En distintas áreas del arte, ¿no? Fotografía, puestas en escena, etcétera, ¿no? Pero para mí todo es una manera de escribir, ¿no? No quiero ser fotógrafo, no quiero ser cineasta, etcétera, pero tengo algunas películas, fotos, etcétera, ¿no? Y siempre dije que nunca iba a ser un poema, ¿no? Porque respeto demasiado a los poetas, ¿no? Es así como los verdaderos poetas, ¿no? O sea, la verdadera poesía me parece así que es como el sumum, ¿no? Del lenguaje, etcétera, y pensé que nunca iba a incursionar en eso, pero de pronto en los últimos textos, que de alguna manera es un proyecto muy grande que estoy planteando, que es como si el universo, que en general ya no existiera, sino existiera solamente lo que he escrito yo en los 30 libros, o sea, no poder salirme del propio universo que yo he creado a lo largo de estos años y rehacerlo, ¿no? O sea, con otros puntos de vista, no sé. Eh, Advertí que si yo jugaba a cortar las frases, ¿no? O sea, no hacer un texto tradicional de narrativa, ¿no? Iba adquiriendo una velocidad mayor y también podía saltar de manera más fácil de un tema a otro, ¿no? Porque de alguna manera tienen que estar presentes muchos de los libros que he publicado, ¿no? Y entonces salió una forma que pues aparentemente es poética, ¿no? La forma esa de cortar las frases, ¿no? Pero de ahí a que sea poesía hay un salto muy grande. Claro. Entonces lo envié donde un amigo poeta, ¿no? Le dije, mira, me he vuelto poeta, pero era como medio en broma, ¿no? Que tiene una pequeña editorial de poesía, ¿no? Y entonces dijo, quiso jugar como que era el descubridor del Mario Bellatín poeta y publicó ese pequeño librito poniéndole poesía, pero me ha prometido que lo va a quitar, que va a quitar lo de un poema, ¿no? Eso está como en virtual, Ujú. eso, ¿no? Pero lo va a quitar y pues no sé, también estaría bien empezar a jugar con algo híbrido, ¿no? Que es lo que siempre he estado trabajando, ¿no? Y que es escritura, ¿no? Escritura que puede hacerse a partir de una máquina de fotos, puede hacerse a partir de un papel, a partir de una puesta en escena, el congreso de dobles que una vez organicé, etcétera, ¿no? Todo para mí es escritura porque va respondiendo las preguntas que la propia escritura me va sugiriendo. Y hay momentos en que la escritura tradicional, ¿no? Con lápiz y papel, o sea, con texto escrito, pues no me contesta, no alcanza para contestarme las preguntas que me hago, ¿no? Entonces por eso recurro a una cámara, y en este caso
acortar la narrativa de tal modo que pues, para muchos puede parecer una poesía, pero no me atrevo a ser poeta. En ese acortamiento juega un rol la melodía, el ritmo, la forma de la palabra, eh, o sigue siendo más bien como una atención a la narrativa en sí, a lo que quieres narrar. No, está hecho para ser leído en voz alta. Entonces, porque de alguna forma me interesa, e incluso estoy como tratando de encontrar una voz personal con ciertas clases de voz, ¿no? Para yo poder leer el texto, ¿no? De una manera determinada, y esos cortes que van a aparecer, y en el gran libro que voy a hacer, porque esto es un fragmento de un libro mucho más grande, sí, está hecho para ese sonsonete, ¿no? Para la melodía, pero no lo melódico romántico de lo poético, ¿no? Por eso es que voy a alejar de la poesía, en el sentido de lo poético, de lo que se cree que lo primoroso, no sé, pero de alguna manera sí me sirve para hacer leído en voz alta, y para yo tener esos descansos y para poder también resaltar ciertas palabras y ciertos espacios, ¿no? Porque pues al final va a ser un libro bastante absurdo, porque digo, en el sentido de que no dice nada al final. O sea, no dice nada concreto, quiero decir, dice millones de cosas, pero no hay una tesis detrás, que es un poco, yo creo, de lo que se está abusando, se abusó mucho en una época, sobre todo en Latinoamérica, ¿no? De los libros tesis, ¿no? Que aparte, en las cuales el lector solamente podía dar una interpretación a lo que estaba leyendo. Y siento que hubo un tiempo, no sé, unos 10, 15 años de una cierta libertad, pero ahora se está volviendo, ¿no? De alguna forma, a tratar de empezar a exigir a lo latinoamericano, a esta zona del mundo, no sé, odio el término latinoamericano, pero un poco para entendernos, se está volviendo a exigir cómo se deben hacer las cosas, ¿no? Y de alguna manera se va acercando a lo social, ¿no? O sea, como que ya no a la manera tradicional que se exigía, sobre todo desde Alemania, me acuerdo, los académicos alemanes eran muy estrictos en eso, ¿no? Pero hay otra forma, ¿no? Que es muy peligrosa, que es, por ejemplo, cómo en Norteamérica las minorías tienen que escribir sobre minorías, ¿no? Eso ya y eso ya para mí es antiliterario, ¿no? Antiartístico, antilibertad, ¿no? O sea, si eres negro, si eres latino, si eres gay, si eres lesbiana, etcétera, tus textos de alguna manera tienen que representar esa minoría a la cual perteneces, y por contrasentido, pues se le da la libertad artística pues al hombre blanco heteronormado, ¿no? Entonces hay una especie como de heteronormalidad, ¿no? En la cual ese es el único artista que tiene la libertad de hacer lo que quisiera, ¿no? Acabo de ver ahorita un debate que hubo en Estados Unidos sobre una escritora norteamericana que quiso hablar sobre una mujer migrante mexicana que llegaba a cruzar la frontera, y la crítica no era al libro, sino era que cómo se atrevía ella, sin ser migrante, sin ser mexicana, sin haber sufrido, etcétera, poder contar esa historia, ¿no? Y justamente, pues yo siempre he luchado porque, luchado, no sé cómo, siempre he tenido la idea de que, pues, la literatura es arte, ¿no? No es una ciencia social más, una rama de las ciencias sociales, ¿no? Y cuanto al arte, pues es un espacio de libertad absoluta, ¿no? Como para poder ver cada quien lo que quiera, ¿no? Y lo hace de manera estructurada, etcétera, y se crea un mundo propio. Entonces eso me parece que es un poco peligroso, ¿no? De, de nuevamente siento que se va acercando a un deber, ¿no? Así se deben hacer las cosas, ¿no? Y yo creo no hacer las cosas como se deben hacer. Una de las cosas que más me ha llamado la atención, como investigando sobre ti y leyendo sobre ti, es que siempre que se te presenta, se menciona que estudiaste teología y que eres practicante del sufismo, ¿no? Y yo no conozco mucho sobre el sufismo, entiendo que se basa en una experiencia intuitiva, que está un poco más alejado del plano racional, y que el acercamiento a la trascendencia y al conocimiento
se da mediante un proceso que está muy cercano a la inspiración. Entonces te quería preguntar qué tanto de esto hay en tu entendimiento de la escritura y en general qué es el sufismo para ti. Sí, bueno, el hecho de haber estudiado teología y después haberme acercado al sufismo, ¿no? Pareciera, si se lee desde fuera, ¿no? Desde lejos, pareciera que hubiera una línea directa, ¿no? Filosofía, teología estudié en Perú porque me interesaba la filosofía, ¿no? O sea, lo preteológico, ¿no? O sea, no era católico, ni mucho menos. Y aparte yo pensé así, un poco siguiendo el ejemplo de los teólogos alemanes, ¿no? De la Universidad de Friburgo, ¿no? Que la idea es la teología más allá de la religión, ¿no? Pero me di cuenta en esa universidad que los 2 primeros años de estudios sí eran de filosofía y al tercer año sí era como católico, ¿no? Y ahí me fui a estudiar cine. Y luego de muchos años, me acuerdo que yo no sé por qué había como como compartimentado la vida, ¿no? En que decir, como de los 20 a los 30 uno puede tener más libertad de hacer cosas, pero ya después de los 30 tiene que como triunfar o no triunfar, por decirlo de alguna forma. Y yo, por alrededor de los 30, estaba diciendo pues que ya había publicado varios libros, el Salón de Belleza, pero yo pensaba que no había conseguido nada. Entonces, de casualidad plena, llegué donde los sufis, ¿no? Que no es una religión, sino es el ala mística del Islam, y de pronto me sentí como atraído sin pensar por qué, ¿no? Porque tampoco era como una idea de búsqueda de identidad personal, de espiritual. Y de pronto me di cuenta que si yo había estado como dedicando la vida, ¿no? A hacer libros, ¿no? Encontrarme con un grupo de gente que no solamente no dedicaba a hacer un libro, que para eso me parecía totalmente fuera de orden dentro de la sociedad tradición, cotidiana. No, de pronto era gente que estaba entregando la vida entera a vivir una realidad paralela, que era la del sufismo, ¿no? Porque hay una parte muy interesante que es el hecho del sueño y la revelación, ¿no? Sueño y revelación. Entonces se hacen sueños colectivos, ¿no? Me hace acordar de tu libro de notas que sería muy interesante investigar tus sueños que están escritos en el notas, ¿no? Entonces el sueño, se sueña entre todos, se sueña cosas como fragmentos de sueños que se van complementando entre todos. Y de pronto esa es la verdadera realidad que se va viviendo, aparte de la cotidiana. Me interesó muchísimo como escritor, ¿no? Me interesó muchísimo eso. Y también me interesó mucho que es a la mística que no que es muy concreta y muy real, ¿no? Que tiene una idea básica que todo forma parte de todo, y donde no entra lo religioso, ¿no? Donde no entra la fe, esa fe católica que nos obligan a creer porque hay que creer, ¿no? Sino que te vas dando cuenta en la vida cotidiana, pues que sí, que realmente esos principios básicos de que todos estamos unidos, ahora pues con la pandemia lo vemos, ¿no? Que todos de alguna manera formamos parte de un todo, ¿no? Se hace evidente. Entonces para mí fue como una especie de segunda escuela de escritura, ¿no? Después de mi primera escuela había sido, bueno, primero los presocráticos sobre todo, ¿no? En la universidad. Luego, cuando estudié cine, ver películas, ¿no? Ver películas como un enloquecido, porque cuando yo estudié en una época donde no se tenía acceso a películas de autor, ¿no? Salvo en las universidades. Y el tercer aprendizaje fue ir a un cuerpo místico, ¿no? Donde lo que ellos decían místico, yo lo transformaba en artístico, ¿no? Inmediatamente, y no sé, estar en sesiones de sueños, estar en sesiones en ese espacio entre lo concreto, ¿no? La alerta consciente y la inconsciente, ¿no? Me parecía genial como escritor, eh, como para poder devolverme la fe en mí mismo como escritor y seguir adelante, ¿no? Y también me dio muchísima más libertad, ¿no? Porque yo todavía en ese tiempo como que obedecía ciertas normas, ciertas reglas de lo que se debe hacer, no debe hacerse, ¿no? Los parámetros de los cánones, etcétera. Pero ya después de esa experiencia
de los sufis, dije, bueno, si esos están más locos que todo el mundo que vive en el paraíso, en la tierra, ¿no? Para ponerte un ejemplo muy concreto de esta laicidad mágica, ¿no? Es el derviche girador, ¿no? En esa época era derviche girador, ¿has visto los que giran, ¿no? Ujú. Derrumban las faldas blancas y van girando. Lo que muchos no saben cuando los están viendo es que ellos adquieren, o sea, adquirimos, yo ya no lo hago porque es muy difícil hacerlo, adquieres, por ejemplo, vista de 360 grados, ¿no? Como en el cine, ¿no? Como se adelantaron como 1000 años antes al principio del 24 por segundo. Entonces tú estás girando y vas viendo el adelante, atrás, etcétera, y te vas dando cuenta que en la realidad toda se vuelve una misma, ¿no? Y entonces y sientes como que te vas elevando y como que vas entrando en otro espacio, ¿no? Donde todo forma parte de un todo, ¿no? Entonces eso es como una especie como de ejercicio, también en los ejercicios de la respiración, etcétera, en la cual tú sí pasas a una realidad paralela, y también en los sueños, ¿no? Porque, porque es muy fácil, una vez que estás ahí dentro, ¿no? Establecer los sueños psicológicos de los sueños místicos, ¿no? Y sobre todo que es rarísimo cómo una parte de un sueño tuyo se complementa con el que soñó otro, etcétera. Entonces fue para mí como una escuela de escritura, no como una escuela mística ni religiosa, etcétera. Claro, claro. Entonces, muchísimo, y sobre todo para darle una gran libertad a mi escritura, ¿no? Digo, que no sé si la tenga, pero es lo que quiero, ¿no? Al Claro. menos. Y leyendo, te hicieron un artículo en el New York Times hace algunos años. Mencionan ahí que has escrito sobre el seudónimo, bajo el seudónimo Abdul Salam, pero yo tratando de encontrar algo, alguna referencia de este Abdul Salam, ¿no? Fallé drásticamente, quería preguntarte. Ah, mira, es que me acuerdo de las cosas, se me olvidan los periodos. Es que ese es mi nombre, Sufi, Ah, ya. que te bautizan, ¿no? O sea, el bautizo es una cosa es muy lindo el bautizo también, porque es muy concreto. Se supone que es tomar la mano, se llama, ¿no? Ujú. Supuestamente, toma la mano, ha tomado la mano de otro, y de otro, y de otro, y de otro, y de otro, ¿no? Y está registrado cada quien que da la mano, y llega hasta Mahoma, ¿no? Entonces, el que te toca, tocó a Mahoma. Entonces, pero es muy terráqueo, ¿sí me explico? ¿No? O Mm. sea, es como el sufismo, el islam empieza, ya hay historia y hay registro, ¿no? Y otra cosa que me interesa también mucho del Corán es que es el único texto que no ha sido, que no ha sido modificado por nadie, ¿no? O sea, así como fue, supuestamente, digo, pues no quiero tampoco pensar eso, pero así como fue revelado, Ujú. aún y no lo sabía leer ni escribir, no se tocó más. Y también y eso tiene que ver también con Chiqui Nagaoka, veo después, que tampoco vale, o sea, se tiene que también leer en árabe. No importa que lo entiendas, porque es un todo, ¿no? Es un todo de fondo y forma. Entonces, cuando voy al mundo, ¿no? Donde hay países que hay población musulmana, entonces yo sé de árabe lo que ellos también saben de árabe, ¿no? Para poder entrar a las mezquitas a la hora del rezo, etcétera, ¿no? Y es como una especie de contraseña para poder ingresar, ¿no? Porque ellos tampoco saben, no sé, alguien de la India que no sabe árabe o etcétera, tampoco sabe lo que están diciendo, porque la idea es que el contenido está ya en la forma, ¿no? Y por eso es que se eligió el árabe como el idioma, por eso no se puede traducir. Y sí hay traducciones del Corán, pero son referenciales, ¿no? O sea, tú no puedes rezar, o por decirlo de alguna manera, o a las oraciones o entrar en trance con una traducción del Corán al español, ¿no? No, o sea, es como referencial para saber qué cosa dijiste, ¿no? Pero no tiene valor, o sea, no, es, y eso me interesa muchísimo porque de alguna manera pues hay un personaje, ¿no? Un autor que se llama Shiki Nagaoka que hacía lo mismo, ¿no? De alguna forma, ¿no? Que hacía un libro que no se podía descifrar, pero no importaba, porque la idea era que existiera ese libro, ¿no? Y hay algo ahí adentro, hay un mensaje allí que no tiene por qué necesariamente ser descifrado de una manera evidente, ¿no? Concreta, como estamos acostumbrados, ¿no? A, a aceptar las cosas, ¿no? O a recibir
los libros, las películas, ¿no? Claro, el libro ininteligible. Y como ahorita que estamos en libros y em, has mencionado sobre las constantes bíblicas, ¿no? Dices que hay tres constantes bíblicas te ayudaron para desarrollar esta suerte de trilogía, las que son, o sea, las constantes son el pecado de la carne, la guerra y la peste, y fueron tu punto de foco para elaborar estos tres libros, Efecto Invernadero, Canon Perpetuo y Salón de Belleza, ¿no? Yo te quería preguntar como si estos recursos, estas tres constantes quedaron relegadas pues, a la fabricación de estos, o la escritura de estos tres libros, o, o han vuelto a resurgir en la escritura de otros textos, y también como, ¿qué hay de ahora que estamos ante una nueva peste? ¿Cómo eso va a repercutir sobre tu escritura? Eso se hizo muy, muy evidente, ¿no? En ese momento, ¿no? Cuando escribí esos tres libros, que son Efecto Invernadero, Canon Perpetuo y Salón de Belleza, ¿no? Porque siempre he querido, pues, escribir más allá de lo que está escrito, ¿no? O sea, que no solamente los textos no se agoten en lo que estás leyendo. Por eso incluso es que ahorita estoy queriendo reescribir todos mis libros, ¿no? Desde otro punto de vista, porque pues no se agotaron en ese momento, ¿no? O sea, sí se agotó la anécdota, etcétera, pero no otra cosa. Entonces, sí, después de, como te conté, ¿no? Después de haber empezado a frecuentar los sufis, ¿no? Que tampoco ya los frecuento tanto, ¿no? Porque ya pasó también esa etapa, Mm, este, sí hay la idea de que siempre se lee lo que no se lee o se lee algo más allá de lo que se lee, ¿no? Y en este caso, pues como estamos ahora recluidos, ¿no? Pues sí, era justamente lo que yo quería hacer en Salón de Belleza, ¿no? Que justamente ahorita se va a reeditar, va a haber todo un despliegue, ¿no? Como el libro de alguna manera profético, ¿no? Porque ese libro nunca habla de una peste en particular, ¿no? claro. La gente hizo contextualizarla, ¿no? Pero pues cuando yo lo escribía, sabía que si lo contextualizaba dentro de una peste en concreto, pues iba a perder vigencia, porque iba a venir otra peste con las mismas características, o en general las mismas características, ¿no? Este, y esa, la que estaba en ese tiempo, pues de alguna manera también iba a modificarse, ¿no? Como también estamos seguros que esta que estamos viviendo ahora se va a modificar pronto, en algún momento, no sé si pronto, no sé cuánto tiempo, pero no va a seguir igual, o se va a difuminar naturalmente, o aparecerá algún medicamento o lo que fuera, ¿no? Pero no nos vamos a quedar porque no es la primera vez que ocurre. Y está en la Biblia, está en los libros sagrados, o sea, no hay sorpresa, pues, ¿no? O sea, no hay sorpresa si es que te basas en estos libros, pues, que tienen tantos siglos de antigüedad, ¿no? Y justamente lo que me pregunto también y me preocupa muchísimo es que no haya en esta región del mundo, en nuestra región del mundo, que no quiero decir Latinoamérica, Mm, como ya una palabra, un pensamiento que surja, ¿no? De nosotros mismos, ¿no? Veo atisbos, ¿no? Algunas personas, no sé, María Galindo en Bolivia, etcétera, ¿no? Que buscan, ¿no? Buscar en nosotros mismos un pensamiento propio, ¿no? Que yo creo que se quebró, porque sí hubo un tiempo en que existió ese pensamiento, ¿no? Creo que hasta los años 90 hubo un pensamiento que de alguna manera nos situaba a nosotros desde, sí, en un diálogo con Occidente, pero desde un punto de vista que no es Occidente, ¿no? En cambio ahora siento que nos sentimos todos los que sabemos leer y escribir, nos sentimos occidentales, ¿no? Y no hay y no hay ninguna distancia, ¿no? Para, no sé, para citar a los filósofos franceses o italianos, etcétera, ¿no? Sin saber que, pues, no estamos en París, ¿no? claro. Entonces, sí, entonces sí, para mí es importante siempre, sí, siempre fue, o sea, se hizo más evidente en esos tres libros, pero siempre era como eh, apelar a la instancia esa superior, y la única a la cual yo puedo respetar o puedo creer es en algo que ya está eh, eh,
el tiempo, los siglos, ¿no? Porque no es el tiempo, es siglos de siglos de siglos de siglos, pues se ha encargado de ir Sedimentándolo. sí, 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 como el vino, como cuando... Sí, queda la esencia de la esencia de la esencia de la esencia, ¿no? Entonces es un poco lo que a mí me interesa, ¿no? Buscar las esencias, ¿no? No los accidentes, ¿no? Que Mm, es un poco una manera cuando en lo que se tiende a caer, ¿no? En una cosa, por eso cuando hablaba de lo sociológico, lo antropológico, etcétera, pues son los accidentes los que importan, ¿no? Y a veces no importan tanto las esencias, ¿no? Que van más allá del tiempo y del espacio en que ocurren los sucesos. claro. Yo he escuchado que has dicho sobre tus libros, ¿no? Que me hace pensar esta cuestión de los ciclos o de la esencia de las cosas. Me hace pensar en cuando hablas de tus libros como si estuvieran en constante mutación, ¿no? Como si tú escribieras el libro y en el momento en que el lector lo lee, de cierto modo le empieza a pertenecer al lector, que tu propósito de cierto modo es como proveer una base donde el lector pueda construir encima, ¿no? Y nada, te quería preguntar sobre eso, o sea, que nos cuentes un poco de eso, porque lo he escuchado en otras entrevistas y tal vez si nos pudieras decir si en esta historia de las permutaciones de tus libros, alguna vez te ha regresado una que te haya gustado o que te haya hecho a ti acercarte como otro lector a tu libro, ¿no? Que te haya cambiado a ti la perspectiva sobre algo que tú has escrito antes. Sí, a los lectores y también a los creadores de otras disciplinas, ¿no? Como que sean como plataformas para que otro creador, muchas veces, no sé, en teatro, en cine, etcétera, haga algo propio, ¿no? Con lo que yo he hecho, ¿no? O sea, por eso para mí es muy importante, lo único que me importa, y eso también lo he dicho varias veces, creo, ¿no? Frente a un lector es que alguien termine un libro mío, ¿no? O sea, si hago alguna pregunta, nunca pregunto nada a un lector, ¿no? Pero si le hiciera alguna pregunta o si tuviera algún interés en saber qué sucedió con ese lector, sería si lo acabó de leer, ¿no? O sea, si yo realmente logré, así como estamos hablando de estos tiempos fuera del tiempo, ¿no? Que de alguna forma traté de expresar en los sueños colectivos, en el estudio de los presocráticos, en entrar en una película, ¿no? Donde realmente te absorbe y estás en otro lugar, pues y a ver si yo logro con uno de mis libros, ¿no? Que entren a mi propio tiempo y mi propio espacio, ¿no? Alguien que lo empiece y lo termine. Entonces, si hay alguna vez que pregunto sobre qué sucedió con mis libros, es saber si lo acabó. Y ya, y una vez que me dice que lo acabó alguien, pues yo ya soy un lector más, ¿no? Entonces, si hay alguien el otro, ¿no? Viene con una teoría exótica o una interpretación extraña, ¿no? Que no haya yo, en la cual no haya pensado y sea lo suficientemente lógica como para sostenerla, pues sí, me alegra mucho, como me parece que es la creación de la creación y eso me parece sumamente importante, ¿no? Y eso también un poco en, en contra, no es en contra, pero pues sí, hay muchos autores que no me gustan precisamente por eso, ¿no? Porque son dueños de sus textos hasta el final, ¿no? O sea, son dueños de lo que quisieron decir, ¿no? Y tú como lector no tienes salida, ¿no? Sino tienes que aceptar lo que te están diciendo porque no hay posibilidad de otra lectura o de estar en contra o a favor o de un diálogo con ese texto. Y una de las experiencias que también creo que he contado, ¿no? La más fuerte para mí fue una puesta en escena, precisamente del libro Salón de Belleza, de teatro, ¿no? A la cual yo no fui a ningún ensayo, sino fui al estreno, ¿no? Y de pronto fue devolverme, ¿no? Mi propio texto, que había sido reestructurado, ¿no? Había sido respetado todas las frases, ¿no? Pero había sido totalmente revuelto, ¿no? Porque lo que había sucedido era que cada autor, cada actor había tomado una faceta del personaje. Entonces el texto se me presentaba y no sabía cuál iba a ser la frase siguiente, porque lo que nos suele suceder a los escritores, de tanto estar corrigiendo y volviendo al texto, etcétera, no es que ya sabemos
qué va a venir. Entonces también caemos en una retórica propia que es, que es, este, que es nociva también, ¿no? Para ya no ver el texto, ¿no? O sea, estamos tan cerca del texto porque ya sabemos cómo va a venir, ¿no? En cambio, aquí era como una sorpresa muy grande y para mí fue, pues, paralizante, ¿no? Porque fue la primera vez que me pude leer realmente, ¿no? Porque cuando un escritor se quiere leer a sí mismo, pues yo estoy leyendo otras cosas, estoy leyendo asuntos del lenguaje, cosas que, no sé, corregir cosas formales, no sé. Incluso con Salón de Belleza, cuando recién lo publiqué, yo pensé que era un texto que tenía bastante humor o algo así, ¿no? Que era como más irónico, ¿no? Y de pronto veía así los lectores que eran así como, qué horror, qué espanto, ¿no? O sea, como que no entendían mucho. Y Claro. sí, y lo entendí justamente cuando me regresó, ¿no? En esta obra que estuvo muy bien hecha, ¿no? Mm, Me sorprendió muchísimo. Y que me devolvió a mí mismo como escritor. Y aparte yo dije, ¿quién escribió? ¿Quién es el monstruo? Me acuerdo clarísimo, ¿no? ¿Quién es el monstruo que escribió esto? ¿Quién es el que escribió esta cosa? ¿No? Y sí, y también me ocurre, ¿no? Como creo que también te puede pasar a ti cuando eh, encuentras textos que escribiste hace 4 o 5 años, ¿no? Que es para mí lo más fascinante, que es descubrir un texto que escribiste y ya lo olvidaste, y es como volver a tener este primer golpe de vista, ¿no? O sea, como que es un texto que tú crees que es ajeno y es tuyo, ¿no? Y de pronto ahí es donde realmente ves qué es lo que escribes, ¿no? claro. No sé, no, como pasa también con algunas personas, ¿no? Cuando ya lo ves de tanto verlas, ya tienes una idea preconcebida y de pronto hay veces que los desconoces y volteas y ves a la persona como si lo vieras por primera vez y ahí es como que aparece realmente la persona y el texto como es en realidad, ¿no? Y como lo verías tú como lector, pues, ¿no? Sin ser autor, ¿no? Dejas de ser autor para ser un lector. Claro. Y, y sí, esos momentos son muy, muy importantes. Por eso me interesa eso. O sea, es el feedback, ¿no? El feedback me parece muy interesante, muy importante. Y muy libre, pues, aparte también, ¿no? Porque los libros, pues, cada quien crea que quiero que cada quien construya su propia realidad, ¿no? Su propio libro. Mm. Supongo que a eso también le favorece bastante que tus libros, de cierto modo, o tus textos tienen una cierta accesibilidad, diría yo, ¿no? O sea, como tanto por la prosa breve, ¿no? Y como por el uso de fotografías y ese tipo de cosas. Y te quería preguntar si tú tienes dirías que tienes una especie de misión con la accesibilidad de tu literatura, ¿no? Y cómo crees que en la era digital se debería posicionar, si es que se debería posicionar de algún modo, no solamente los escritores, sino las editoriales, ¿no? Y con respecto a la accesibilidad, tengo que pensar, hace poco también vi una entrevista tuya y decías que tenías pensado hacer un TikTok, por ejemplo, ¿no? Como ese tipo de cosas me interesaría escuchar. Eh, yo no creo, a ver, yo no confío en lo digital como el depositario final de la escritura, ¿no? La escritura tiene tantos siglos, ¿no? De antigüedad, ¿no? La huella, la marca, etcétera, ¿no? Y esto me parece tan fugaz, ¿no? De pronto. Entonces, sí yo quiero que los textos sí tengan un material fijo, ¿no? En este caso, pues no sé, una imprenta gutenbergiana, ¿no? Que ya tiene al menos como 800 años, ¿no? Que nos puede dar cierta, cierta seguridad, ¿no? Entonces, yo no creo mucho que lo virtual sea como definitivo, incluso en la fotografía, ¿no? Que hago, bueno, en el Instagram, ¿no? Que soy muy activo en el Instagram. Eso para mí no son fotografías, ¿no? Yo pienso que incluso se debería de cambiar el nombre, ¿no? A fotografías. Para mí son ya como figuritas de álbum, ¿no? Intercambiables. O sea, yo no me lo tomo en serio eso, ¿no? O sea, como sí me tomaría en serio la fotografía analógica, ¿no? Porque la forma de construcción es otra. No es lo mismo, es que, no es que el medio no es el mismo, ¿no? No quiero llegar al medio de ese mensaje, pero no es igual, no es igual una fotografía. Sí, hay gente que lo dice a partir de los resultados,
¿no? Que es igual, que uno no puede definir si una fotografía fue tomada de manera digital o de manera analógica, pero para mí, como creador, lo importante es el mecanismo de hacerlo, el proceso de creación, ¿no? Que es un poco lo que me importa a mí también como escritor, ¿no? El proceso. Yo todo el tiempo estoy en proceso. Tanto así que voy a volver a escribir lo mismo. O sea, no igual, pero voy a reducir el texto. O sea, todos mis textos los voy a volver a reconstruir como si fuera un universo que hubiese creado, porque me interesa el movimiento constante, ¿no? De la construcción. Es donde realmente es donde estoy. O sea, la pulsión que tengo es para eso. Y todo lo demás es un plus, ¿no? O sea, si se publica, bueno, sí me interesa que se publique para que no quedarme con los textos allí estáticos, ¿no? Y me empiecen a molestar, se empiecen a como a descomponer allí, ¿no? Y me dejen siempre vacío el espacio para poder seguir haciendo nuevos libros. Pero todo el resto de que si el libro, no sé, ganó un premio o se fue publicado en tal lugar, o sea, eso ya es secundario, ¿no? Es un plus y sí me da como satisfacción y alegría, pero en realidad la pulsión, la necesidad está en el estar haciendo y rehaciendo y volviendo a hacer, ¿no? Por eso es que justamente acabo de llegar a esta forma de la cual no estoy tan seguro, que algunos han querido ya rápidamente etiquetar como poema, ¿no? Mm. Y de alguna forma también ayer hablé con ese editor, le dije, oye, no pongas poema porque aparte pues siempre estoy corriendo, ¿no? De algo de lo que corro es de las etiquetas, ¿no? Porque de alguna manera pues son como, es etiquetar, que es un poco lo que hace la academia, ¿no? Es tratar de etiquetar y de alguna manera es comprender, de alguna manera es sepultar y seguir buscando a otro para etiquetarlo, ¿no? Entonces es como tratar de correr todo el tiempo, ¿no? Que ya creen que te van a atrapar y tú no es eso, ¿no? En un momento dado querían pensar que yo era como una especie de artista conceptual, ¿no? Que quería, ¿cómo se llama? Practicar distintas artes. No, o sea, no es eso. Es escritor solamente, ¿no? Y ahora, pues sí, es una forma que yo estoy buscando para poder leer los textos en voz alta, no para hacer poemas, ¿no? O sea, nunca haría un poema, ¿no? Es el mismo texto narrativo que toma esa forma para seguir moviéndose, ¿no? Hay como una especie de, sí, ahorita que lo estoy hablando contigo, pues sí me doy cuenta que hay una como necesidad de no estar donde creen que estás, ¿no? Siempre. No sé por qué, ¿no? O sea, y por eso me molesta, pues muchas, cuando se establece como ideas de lo que debe ser, lo que deben ser las cosas, ¿no? Por eso hice también ese congreso de dobles en París, ¿no? De alguna manera fue mi respuesta a los académicos europeos, ¿no? O norteamericanos, ¿no? Que de alguna manera tienen como... Sí, me acuerdo que fui al primer congreso, que fui fuera del país, fui a Alemania, y yo estaba fascinado en esa época pues, con los autores austriacos, ¿no? Y entonces pensé que iba a haber como una suerte de intercambio, ¿no? De literatura alemana con literatura en español, castellano, pero no, llegué a ese congreso y me di cuenta que era una especie de exacerbación de lo que ya había en nuestros países, ¿no? Era la discusión que tenías tú en los pasillos de las universidades de Latinoamérica, eran repetidas allá, ¿no? Y decían, no, pero yo quiero saber de lo que se está haciendo aquí, ¿no? Yo he viajado aquí para conocer autores alemanes, austriacos, de lengua alemana, para poder ver sus trabajos y para poder intercambiar y ver en qué estamos, ¿no? Pero no, eso era imposible, ¿no? O sea, yo era muy ingenuo. Y entonces, justamente mi primer discurso que di, mi primer texto, el texto que di en esa conferencia fue esa, ¿no? De que por qué están obligándonos a hacer cosas que de alguna manera esa generación, yo no sé, ahora ya cambiaron las cosas, hablando de los años 80, ¿no? De alguna manera obligaban a hacer a Latinoamérica las cosas que los propios autores alemanes no podían hacer, ¿no? Europeos en general, ¿no? Porque de alguna manera pues hubieran hecho una literatura fascista,
¿no? Con esta idea de ese realismo concreto, de ese costumbrismo, de ese tratar de reivindicar la tierra, reivindicar las costumbres, etcétera, ¿no? Ese costumbrismo, ese exotismo, ¿no? Que se trataba de imponer consciente o inconscientemente, pues de alguna forma yo pensaba que era, pues que ellos, era algo que se obligaba a hacer lo que ellos no podían hacer, ¿no? Porque, pues, y no se ha trabajado mucho tampoco, yo creo, la relación entre las guerras, entre Europa y Latinoamérica, ¿no? O sea, hay como si hubiese sido, como si fueran sean autónomos, y no es autónomo, ¿no? Yo creo que hay una reacción, ¿no? De lo que sucedió en Europa, ¿no? Y de cómo iba la literatura, y luego del gran fracaso europeo, como que se retrocedieron 100 años atrás, ¿no? Como que se empezó a hacer una literatura del siglo XIX, ¿no? Y de pronto empezó como a reconstruirse, ¿no? Esas escrituras, ¿no? A partir de lo que ya se había hecho, ¿no? Antes, antes de, o sea, se interrumpió pues un proceso escritural que era muy interesante, no sé, Perec, estoy pensando, no sé, Benjamin, no sé, que de alguna manera estaban yendo a una abstracción distinta, ¿no? Y para volver a un realismo concreto, ¿no? Objetivo. Claro. Eso creo que es un buen punto, un buen puente para este escritor bueno, que vivió la guerra y vivió la posguerra también, escribió mucho durante la posguerra. Cuando escribiste en 2001 una biografía que yo creo que es la biografía más valiosa que has publicado, y me refiero a a la biografía de Shiki Nagaoka, ¿no? Que me parece sorprendente que no haya como muchas entrevistas en donde te preguntan sobre Shiki Nagaoka, y por eso yo quería hacerlo, quería preguntarte, y quizás podrías empezar hablándonos un poco de tu encuentro casi casual con su obra y también de tu motivación para escribir esta biografía. Sí, yo pienso que justamente pues fue un autor que algunos autores latinoamericanos que estuvieron al margen, ¿no? Que yo creo que hubo más, pero los más relevantes y los que hicieron un trabajo más interesante o digo, más abarcador fueron Rulfo y México, aquí en México, y José María Arguedas en Perú, ¿no? Sí, lo conocieron, ¿no? Y sí se dieron cuenta de alguna forma cómo seguir escribiendo a pesar de las grandes tragedias, ¿no? A pesar de la gran tragedia peruana, ¿no? Que todavía no se resuelve, ¿no? Entre mundo andino, la conquista, el neocolonialismo, etcétera, ¿no? México igual, ¿no? Y Japón, ¿no? Su tradición y su modernidad, ¿no? Que acabó esa dicotomía, pues, con la gran tragedia, ¿no? Que fue la bomba de Hiroshima. Este, y de alguna manera, pues son este autor, Chiki Nagaoka, pues siempre estando al margen, ¿no? Tenía un puesto de periódico, un puesto de revelado de fotos, ¿no? Aparte se interesaba por otras artes, y de alguna manera veía cómo, pues a partir de la fotografía y el texto, él seguía escribiendo, ¿no? Y él seguía como recopilando, algo que me parece muy importante, un imaginario colectivo, ¿no? O sea, que es un poco, yo creo, la razón de ser de un autor, ¿no? Ser como una especie de antena, ¿no? Para establecer el imaginario colectivo que va más allá de los sucesos concretos, ¿no? Para eso está el periodismo, para eso, y cada vez más. Porque sí, yo de alguna manera entiendo que hace unos 40 años, 30 años, pues sí, la única voz disidente, por decirlo de alguna manera, era la del escritor, ¿no? Porque pues estaban la voz del Estado, ¿no? Que tenía los medios de comunicación, o la voz de las grandes empresas, que también tenían una voz bastante realista, y luego la voz de los escritores, ¿no? Que de alguna forma, y después venía el rumor, ¿no? Porque no había otra forma de acceder a los fenómenos sociales. Pero ahora no, ahora pues todo el mundo con una cámara grabando cada suceso, o el uso de las redes, o el periodismo, etcétera, la literatura no, yo creo que lo que debe captar es más allá de los sucesos concretos, no sé, el imaginario colectivo que está allí presente, ¿no? Que, 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 que está detrás de lo escrito.
¿no? Y que el escrito, la anécdota, por decirlo de alguna manera, siempre es un pretexto para el texto, ¿no? Y ahora, pues, como digo, obviamente no me parece nada agradable eh, la aparición de esa pandemia y que estemos todos encerrados, etcétera, pero eso ya está escrito en Salón de Belleza. No, o sea, eso está escrito hace 30, 25 años, ya escribí esto que está sucediendo ahora, ¿no? Este lugar de todo el encierro, de la enfermedad, del repudio, etcétera, ¿no? Entonces, de alguna manera, esos par de autores, Arguedas y Rulfo, que también nunca fueron considerados como, no quisieron aparte, ¿no? No era que fueran o no, sino que ellos se negaron abiertamente, lo puedes leer en las cartas, ¿no? Entre ellos, descubrieron a Chique Nagaoka y lo publicaron, ¿no? Bueno, Arguedas hizo que lo publicaran en ediciones muy sencillas que yo descubrí cuando estudié en Perú, ¿no? Esos libros que me cautivaron muchísimo, ¿no? Y pues, y la gran obra que él tiene, pues es una obra que no se puede traducir, ¿no? Y que hay grupos también muy oscuros, ¿no? Es como si hubiese otra literatura que no es la que se estudia en las academias oficializadas, que no están en canon, ¿no? El famoso canon, es que el canon, ¿no? Que va cambiando, ¿no? Que no está en el canon, y que tampoco está en, en los grandes monopolios editoriales, ¿no? Que de alguna manera ahorita son los que marcan las tendencias, ¿no? Las lecturas, ¿no? El famoso Murakami, que estoy así como, todo el mundo grita que le den el Nobel y pues claro, ¿cómo no van a gritar que le den el Nobel? Porque si estas grandes editoriales, estas grandes monopolios transnacionales, pues tienen escondidos a una gran cantidad de autores, oradores japoneses, para seguir con Murakami japonés, ¿no? Que son pues geniales, mucho más accesibles, etcétera, pero no son la apuesta que ellos tienen, ¿no? Económica, ¿no? Y también las academias, pues de pronto también empiezan a crear cánones, ¿no? Determinados, ¿no? Y por eso me da lástima que Bolaño, por ejemplo, Roberto Bolaño haya escrito ese primer capítulo de los detectives salvajes, ¿no? Yo creo que ya cuando ya se pensaba que la literatura que se hace por esos países habían encontrado una libertad absoluta y ya no estaban bajo ese yugo, porque ya no habían autores, ¿no? Que podían calzar dentro de esos cánones que le querían, que estaban exigiendo, ¿no? De pronto aparece Bolaño y con y aparte de lo que se estudia, si te fijas bien, es la primera parte de los estudios, a lo que significa se estudia la segunda parte, ¿no? Y entonces veo a Patti Smith que grita y dice, es el Kerouac de Latinoamérica. O sea, ¿por qué va a ser un Kerouac de Latinoamérica? O sea, como si tuviéramos, como si no tuviéramos aquí la suficiente calidad literaria como para copiarnos de Kerouac encima, ¿no? O sea, de alguien que escribió hace años libros que realmente, pues sí, están bien para su época, no sé, pero no son ningunos genios, ¿no? Pero entonces el gran halago que pueden hacerle, y aparte está ahí como el cintillo, ¿no? De la edición norteamericana, el Kerouac latinoamericano, ¿no? Y justamente, y los estudiosos también en Europa, ¿no? Veo, ¿no? Toman el primer capítulo de los detectives salvajes, la primera parte, ¿no? De los borrachines, bohemios, perdedores, y también toman la parte, no también todo el libro de 2006, 2666, la parte de Juárez, ¿no? Las muertas de Juárez. O sea, tratan de buscar todo lo que sea sociológico para que les calce dentro de lo que ellos piensan que se debe hacer en estos lugares, ¿no? No, es toda la parte de Juárez, ¿no? Porque toda la otra parte, la primera parte de ese libro, pues no, está como si no existiera, ¿no? Y tampoco existen, pues, los cuentos metafísicos, no existe la literatura nazi en América Latina, existe un montón de obras que, pues, realmente, pues, son muy complejas, ¿no? Si no existe lo que es más fácilmente eh, eh, catalogable, ¿no? Dentro de lo que se piensa que se debe hacer. Claro. ¿Y cómo fue el proceso de investigación y de escritura también de la biografía, ¿no? O sea,
qué desafíos y qué placeres te deparó escribir la biografía? Bueno, yo hace tiempo vivía en Perú, ¿no? Y Perú era un desastre, ¿no? O sea, era así como, siempre ha sido un desastre, sí es un desastre y detesto ese país, pero digo, Lima. Y detesto, bueno, y el choque, ¿no? Y la injusticia, ¿no? El racismo, etcétera. No hubo revolución. Entonces México también tenemos unos problemas grandísimos, pero de alguna manera hubo una revolución y algo hizo esa revolución mexicana, ¿no? Algo logró cambiar, pero en Perú pues no, estamos como en el siglo, no sé, XIX, ¿no? Así como aristocracia y pueblo, cosas así, ¿no? Entonces, en ese tiempo, cuando yo estudiaba en la universidad, pues estaba tomada por Sendero Luminoso, ¿no? Sendero Luminoso había tomado la universidad por completo y no se podía estudiar, ¿no? Las clases, cada vez que había alguna clase formal, pues inmediatamente los grupos genocidas, porque al final terminó siendo un grupo genocida, iban a la clase y para mandar los discursos, ¿no? Entonces, yo pues, como era estudiante, daba vueltas por la universidad, lo que sí nos reuníamos, ¿no? Alrededor de lo que ocurre en esa famosa, que yo creo que también se está perdiendo, la vida universitaria, la vida de pasillo, ¿no? Que para mí es muy importante, fue muy importante. Y siento por mi propio hijo, etcétera, que eso también se va perdiendo, ¿no? O sea, lo que pasa más allá de las clases, ¿no? Mm. Y pues había muchos vendedores ambulantes de libros o pirateados o fotocopiados o ediciones rarísimas, etcétera. Y ahí fue que encontré este libro de Chiki Nagaoka, ¿no? De Foto y Palabra, ¿no? Y de pronto empecé a ver que había pues un escritor del margen, ¿no? Un escritor de los márgenes, un editor que estaba fuera de las cosas, fuera de lo que se debía hacer y que de alguna manera pues utilizaba entre comillas, silencio como un arma de resistencia, ¿no? Porque pues él había sufrido pues todo lo que sufrió, ¿no? En su vida, entonces empecé yo a investigar cada vez más. Y cuando alguien que fue a Japón encontró a la hermana, ¿no? Se dio cuenta pues que la hermana también estaba muy avergonzada, ¿no? De haber tenido ese hermano, ¿no? Que era como una especie de la vergüenza de la familia, etcétera. Entonces pues empecé a crear esa biografía pues a partir de retazos, ¿no? De retazos, de mentiras, de verdades, ¿no? De entrevistas. Conocí también Arguedas, ya no lo conocí porque pues, se suicidó en el año 69. Pero sí a su viuda, ¿no? A su última viuda, que se acercó muchísimo a nosotros, al grupo de escritores que estábamos estudiantes escritores, ¿no? Ujú. Y era una persona bastante agradable, ¿no? Y no nos hablaba de política, ni mucho menos, sino nos quería como hacer amiga nuestra, ¿no? Y luego, claro, menos mal que no seguí con esa amistad, porque pues se descubrió poco tiempo después que era una alta militante de Sendero Luminoso. Mm. Es, por eso también se puso también en juego, ¿no? Las ideas de Arguedas, ¿no? Porque Arguedas pues siempre que sufría tanto, ¿no? Este Perú, ¿no? Indígena, ¿no? Quechua, ¿no? Él era quechua hablante y al mismo tiempo con el español, etcétera. Había todo lo que no se ha resuelto aún, ¿no? Que pasa en Ecuador, que pasa pues, en los países donde hay una población indígena todavía muy fuerte, ¿no? Eh, y, y bueno, y ella también me habló, pues le dije, ¿no? Le pregunté Chiqui Nagaoka, entonces ella, bueno, así fue como me enteré que ese libro que yo había encontrado en los puestos, pues había sido editado modestamente por el propio Arguedas, ¿no? Y luego hay un misterio que tampoco se ha logrado hasta ahora resolver y justamente lo estuve hablando hasta hace poco con alguien, ¿no? ¿Cuándo Rulfo aprendió a tomar fotos, ¿no? Porque las fotos de Rulfo que son tan perfectas, ¿no? Hay tres cosas que tiene Rulfo que me parecen impresionantes y por eso de alguna manera también te dije en algún momento que los textos cuando los estoy cortando de esa manera, los estoy construyendo de esa manera, son también para ser leídos. Pero Mm. si tú escuchas, lo puedes buscar cualquiera en YouTube, un cuento de Rulfo leído por él mismo, nadie más lo puede leer tan perfecto, ¿no? Porque incluso
encuentras cosas oyendo el cuento leído por Rulfo que no las encuentras cuando lees el cuento, ¿no? Entonces hay como una especie de perfección de Rulfo entre leer su propia obra, fotografiar su propia obra, porque las fotografías de Rulfo son impresionantes, no sé si las has visto, ¿no? Las fotografías de Rulfo. Y nadie se ha puesto a pensar que lo estaba haciendo con una Hasselblad de 4x4, ¿no? Que necesita, no lo estaba haciendo con un iPhone ni con una cámara digital, ¿no? Sino con una cámara que necesita, porque pues yo lo he vivido, porque yo estudié cine y entonces vi digital, perdón, cine analógico. Entonces, sí, necesitas un conocimiento muy grande, ¿no? De fotografía para poder lograr lo que Rulfo logró en imágenes, ¿no? Entonces, también averigüé, y sí, también en las cartas que escribe Rulfo, porque se escribían mucho Rulfo y Arguedas, ¿no? Contra todo el movimiento de los famosos, de los luminarias que había entonces, ¿no? De Vargas Llosa, García Márquez, todo el boom ¿no? Que inventaron los españoles. Ellos de alguna manera se hablaban de ese autor, ¿no? Y de pronto me encuentro con otro autor boliviano, que es Jaime Sáenz, que también es un autor bastante de culto, y también hace un libro con fotos, ¿no? Las imágenes de La Paz, ¿no? Y de pronto es un texto y foto, texto y foto, texto y foto, ¿no? Entonces había ahí como una especie como de cofradía extraña, ¿no? Que me hizo a mí, empezar a investigar cada vez más los datos sueltos, ¿no? que fui encontrando, y pues descubrí que había un grupo de estudiosos en París, ¿no? Que tratan de descifrar el gran libro, ¿no? Que no se puede descifrar, ¿no? Y eso también un amigo que estudió en Japón muchos años, yo le enseñé la portada que aparece en el libro, en la edición ilustrada, en la primera, en la sudamericana, y le enseñé, ¿no? En la portada la letra que aparece, ¿no? El ideograma. Me dice, no, pero ese ideograma no está dentro de un código determinado, ¿no? Y ahora pues lo enlazo con esto que te conté hace un rato, ¿no? De los sufis y el Corán, ¿no? La idea del Corán que hay que aprehenderlo, ¿no? En árabe, ¿no? Sin importar si conoces o no conoces el idioma, ¿no? O sea, entonces algo de eso también tiene mi propia escritura, que creo, ¿no? O quiero tener, ¿no? En el sentido de que es captar algo que está más allá de lo anecdótico, ¿no? Porque ahora que regresa al Salón de Belleza, que va a haber una edición en inglés muy fuerte, no sé, por ese regreso, ¿no? Como quieren pasarlo a pasar como el libro profético, pues sí, es algo que está más allá, obviamente, de un peluquero que tiene un salón que tiene peces, o sea, eso no importa. Lo que importa es esta relación entre belleza, muerte, enfermedad, lo que estamos viviendo actualmente, ¿no? Que trasciende, pues, la anécdota, ¿no? Es, no sé, ver en las redes sociales, pues, que pues, todos los días se mueren miles de gentes y gentes pues conocidas, etcétera, ¿no? Lo que pasó en Ecuador fue terrible, lo que pasa ahora en México es terrible, lo que pasa en Perú es terrible, lo que pasa en Brasil es terrible, no sé. Entonces, bueno, tú estás encerrado también por esto, o sea, si me explico, estamos, y aparte, como que poniendo en práctica estas ideas místicas, ¿no? De que todos estamos unidos de alguna manera, ¿no? Es cierto, ¿no? Aquí ya lo vemos de manera concreta, y también que esta relación entre enfermedad, belleza y muerte, pues es universal, ¿no? Y no importa cómo se presente la anécdota, ¿no? Que es sencillamente para mí, la anécdota es, la utilizo, ¿no? Para captar la atención de un lector para que transcurra en esas páginas y descubra eso otro, ¿no? Que es lo no dicho, ¿no? Porque para mí lo más importante de un libro es lo que no se dice, ¿no? Lo que no está presente, ¿no? O sea, los silencios, sí, lo que de alguna manera Chiquina Nagaoka trabajó también, ¿no? Eso, porque poco a poco, utilizando la fotografía, y luego hasta que llegó pues, a lo no dicho, ¿no? A lo no dicho y sí dicho, porque supuestamente los nagaokistas sí descubren que sí hay una estructura armada, ¿no? Muy estricta, muy escrupulosa.
Lo que pasa es que no se sabe qué dice esa estructura. O sea que sí hay algo allí, sí hay un mensaje, pero no se sabe cuál puede ser el mensaje, ¿no? O sea, por lingüistas, ¿no? Yo recuerdo ciertos lingüistas, para mí eran como, hacían como magia, sobre todo con las lenguas de las tribus selváticas, ¿no? Con estos tantos idiomas que hay en la selva amazónica, ¿no? Y entonces ellos tenían que descifrar de alguna manera textos en lenguas que no conocían, ¿no? Pero entonces iban como miraban horas el texto, ¿no? E iban diciendo, bueno, aquí este debe ser el predicado, este debe ser el sujeto, aquí debe ser, ¿no? Y entonces empezaban como de alguna manera a buscar una lógica, ¿no? A estos distintos idiomas, ¿no? Independientemente que lo conozcas o no lo conozcas. Y a mí también me pasa una cosa que es muy curiosa y que, que, que no la llevo a la práctica realmente cuando soy jurado, etcétera, de concursos, no sé, que ya yo con ver un texto, verlo, o sea, no verlo, ya me doy cuenta si es bueno o no. Después, obviamente, lo cotejo y casi nunca me equivoco, ¿no? O sea, que hay como una especie de orden, también destilado por los siglos, ¿no? Los idiomas, que de alguna manera cuando está bien utilizado el lenguaje, ¿no? Lo puedes ver, se puede no solamente entender, sino también ver si un texto es bueno, ¿no? No sé, Claro. es, digo, es como una intuición. O sea, Entonces, como pues, como fonográfico. si me sí, dime, ¿qué? Perdón, que te interrumpí. No, nada, no, pero eso me interesó por los márgenes, siempre por los márgenes, ¿no? Porque nunca me ha interesado el centro, porque el centro me parece aburrido. Porque el centro está lleno de respuestas aparentes, ¿no? O sea, todos son escritores o autores o creadores de respuestas, ¿no? Y de pestes, si hablamos de pestes, en las épocas que yo escribí esos libros, en los 90, pues sí había libros de películas de peste, etcétera, donde estaba todo resuelto, ¿no? Donde el que estaba enfermo era el buenísimo, o sea, todo era como muy, y el otro era malo, los buenos y los malos, ¿sabes? Todo era muy esquemático, ¿no? Y hay momentos que el lenguaje no puede decir las cosas. El sufrimiento no se puede, o sea, se puede decir a partir de metáforas o de silencios, ¿no? ¿Qué es lo que me sucede ahora? Por eso también estoy emprendiendo este proyecto de volver a contar ese universo. Porque, pues, ¿cómo contar la cantidad de muertos que hay ahora? No por la epidemia, que también, sino por la violencia, por el narcotráfico, por los grupos sediciosos, no sé. México, pues no sé, hay como 100.000 desaparecidos, fosas comunes que aparecen todo el tiempo, la muerte de los estudiantes de Ayotzinapa, ¿no? O sea, no sé cómo decir, sí, se murió alguien, no, eso, no, es como, pienso yo que la literatura es para decir eso de otra manera, ¿no? Mucho más universal, ¿no? Claro. Es, Este, quería quedarme un rato en la cuestión del libro intraducible, ¿no? Este libro que nadie, o bueno, que incluso que muchos han intentado descifrar, y que a partir del surgimiento de los nagaoquistas en París empezaron a proliferar asimismo teorías y otros movimientos en otros países. Y te quería preguntar sobre esas nuevas teorías que hay sobre el contenido de este libro, ¿no? Si has escuchado alguna que te ha llamado la atención por su verosimilitud o simplemente por su creatividad, y por qué crees a qué se debe que difieran tanto entre ellas. bueno, hay algunos que han llegado así más lejos que otros, ¿no? Incluso uno en México, un estudioso que se llama Pablo Soler Frost, que es un escritor, también fanático de la literatura japonesa, ¿no? Y él sabe de japonés, ¿no? Es un estudioso. Y que de alguna manera, pues explica un poco, ¿no? Las razones por las cuales se lanzó esta bomba atómica, ¿no? O sea, como que de alguna forma tiene una explicación sobre esa mudez, ¿no? Que prefirieron guardar los japoneses, ¿no? Frente a esa vergüenza que se tuvo, ¿no? En la cual tuvo que abdicar el emperador, ¿no? Y que tuvo que decir, pues, durante siglos, ¿no? Es que se equivocaron al final, ¿no? O sea, ellos como sociedad se sienten muy avergonzada, pues porque después de haber estado 5 siglos hasta finales del siglo XIX encerrados, pero encerrados realmente, ¿no? Una sociedad autárquica,
hasta lo máximo, ¿no? Y de pronto se abre a finales del siglo XIX, a principios del XX, ¿no? Y se crea toda esta como locura, ¿no? De los famosos artistas del mundo flotante, ¿no? Donde surgen, pues, autores que de alguna manera dialogan con autores europeos, etcétera, y crean, sí, un arte y una escritura fantástica, pero de pronto se empieza a establecer esa discusión, ¿no? Entre modernidad y tradición, ¿no? Y que termina, pues, en una debacle impresionante, ¿no? Y una debacle que no nos es ajena actualmente. Bueno, a mí no me es ajena porque, pues, yo me acuerdo de niño jugar con carritos de lata japoneses, que yo los desarmaba, porque pues un poco como yo siempre quiero hacer las cosas al revés, ¿no? O sea, siempre quiero hacer lo que no se debe hacer. Entonces me acuerdo que yo tenía un carrito de lata y lo desarmaba y veía que dentro era de unos colores súper intensos, ¿no? Y claro, me descubrí después que habían sido hechos con las latas en Japón, en la época del milagro japonés de la reconstrucción, con las latas de la comida que les llevaban los norteamericanos, ¿no? Con las sobras de las latas los habían vuelto juguetes, ¿no? Y entonces yo decía, qué raro, ¿por qué adentro está más luminoso y más lindo, ¿no? Que eran las cosas de las latas de comida, ¿no? Y bueno, o sea, ese para mí es un vínculo real, así un poco como cuando te dije lo de Mahoma, que te dice Mohammed, porque Mahoma era otro, de Mahoma que te toma la mano y es alguien que te ha tocado, ¿no? Yo también toqué una lata japonesa de la reconstrucción de después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Claro. Y siento que Shiki Nagaoka, pues sí, quiso expresar, como también fue el grito mudo de Rulfo, ¿no? Porque todo el mundo quería que siguiera escribiendo, ¿no? Porque pues la obra de Rulfo es mínima, ¿no? Es como un tomo, no sé, en 200 páginas se puede condensar toda la obra de una vida, ¿no? De un autor que sí realmente pues cambió la literatura en México y al mundo, ¿no? Que puede leer en todas partes porque tiene muchísimo, porque tiene muchos también niveles de lectura, ¿no? Porque he visto lecturas aburridísimas, ¿no? Donde quieren leer Pedro Páramo como una especie de novela de la Revolución Mexicana y el cacique mexicano, etcétera, pero también puede leer un finlandés, sueco, que no sé ni dónde queda México, y realmente pues, es un libro de fantasmas y de muertos y vivos, etcétera. Es un juego impresionante, ¿no? Y y también Arguedas, ¿no? Que pues al final, al momento de no poder expresarse, ¿no? Pues termina suicidándose, ¿no? Se termina tirando, o sea, escribe, aparte lo escribe, ¿no? Los zorros, ¿no? El zorro de arriba, el zorro de abajo, es todo un ensayo, un diario de suicida que acaba con su muerte, ¿no? El último día que dice, ya tengo el arma, ya no sé qué, y de pronto se muere, ¿no? No es una impostura, ¿no? No es que yo ahora cuento cómo sería un suicida, ¿no? Sino él realmente lo está padeciendo y no se logra resolver ese problema. Y si su viuda lo quiso resolver, pues lo resolvió pésimo, ¿no? Porque pues 40,000 muertos, ¿no? Porque con la consigna maoísta, ¿no? Del campo a la ciudad, llevada a cabo de una manera tan estricta, pues los primeros muertos de manera crudelísimas, y cada vez se sabe más, que los andes peruanos durante los años 80, pues eran muertes de una crueldad infinita, ¿no? Y pues muchos achacaban, porque como estaba esta viuda, ¿no? Que de alguna manera era como el camino que hubiera podido seguir, que no creo, ojalá que no podemos saberlo, pero de alguna manera pues había que resolver algo que no se puede resolver, ¿no? Entonces Arguedas yo creo que prefirió suicidarse, Rulfo prefirió quedarse mudo, quedarse callado, y Shiki Nagaoka, pues tener un puesto revelado de fotografías, donde en realidad lo que él quería era ver las fotografías que revelaba, ¿no? Porque él, a partir de ver las fotografías que le dejaban a revelar, él iba como descubriendo ese imaginario colectivo, esa intimidad que es vedada a veces, ¿no? Que no se ve, ¿no? Él revisaba las fotos, ¿no? Y a veces se quedaba con algunas, ¿no? Incluso
tiene una de Tanizaki, ¿no? O sea, Tanizaki va una vez a revelar las fotos y él se queda con algunas fotos que le manda a revelar Tanizaki. Mm. Entonces él lo que quería no era, y aparte lo supe por amigos japoneses que había instalado ese lugar de revelado de fotografías en una zona sumamente peligrosa, ¿no? Porque hay algo que no se cuenta, que de alguna manera tiene que ver también con la pandemia actual, ¿no? Con la crisis económica que están sufriendo muchos de nuestros países, ¿no? Ese resurgimiento o exacerbación de una violencia que ya existía, pero ahora pues hay mucho hambre, gente sin empleo, etcétera, ¿no? Y de alguna manera también en Japón ocurrió lo mismo en la época de la posguerra, ¿no? Después de haberlo perdido todo, pues se creó una especie de desesperación por la sobrevivencia, ¿no? Que mucha gente prefiere la muerte al hambre, ¿no? O sea, prefiero morirme antes que tener hambre, ¿no? Y entonces hubo una cosa de rapiña, una cosa espantosa en Japón, en ese proceso de reconstrucción, de la cual fue víctima Shiki Nagaoka, pues que terminó asesinado, ¿no? En este negocio. Sí. Entonces los acabaron, pues, sin poder resolver, ¿no? Con un grito mudo, ¿no? De alguna manera, un grito silencioso, ¿no? Y por eso me interesó muchísimo traer a Shiki Nagaoka, porque de alguna forma, pues, nosotros desde aquí, esta región, pues sí somos occidentales, no somos occidentales, ¿qué somos, no? O sea, y esa pregunta de qué somos, pues se dejó de hacer en los años 90, ¿no? Yo veo a los pensadores, muchos intelectuales, etcétera, que hablan de los pensadores europeos con una, con- o sea, no digo que hay que ser indigenistas, pero de alguna manera sí tomar una distancia, ¿no? Como, o sea, yo no soy Foucault, sí, dijo tal cosa, pero yo estoy en México, ¿no? Entonces no estoy en París. Entonces sí puedo dialogar, ¿no? Con Agamben, no sé, etcétera, pero estamos en diferentes regiones y en diferentes realidades. Y esa realidad nuestra, pues cada vez, yo creo, con esta globalización, no sé, la caída del muro, no sé, porque a partir de ahí siento que dejaron de haber productos, pensamiento propio, que hubo mucho, ¿no? Mm. Hubo mucho en eh, la pedagogía del oprimido, la teología de la liberación, los textos de Arguedas mismo, Rodrigo Quijano, no sé, hay muchos pensadores. García Canclini creo que es uno de los pocos que quedan vivos, ¿no? Que de alguna manera intentan, tratan de crear un pensamiento que surja de nosotros mismos, ¿no? No repetir, es como insoportable ir a una conferencia y repetir nombres occidentales, ¿no? Porque dijo, y aparte se llegas al ridículo, ¿no? Como, cuando Lacan tenía sed tomaba agua, ¿no? Un poco así, como bueno, no sé, como que se llega a cosas como si no hubiese mediador, ¿no? Y sí tiene que haber un mediador, me parece. O sea, no estamos allá, ¿no? No sé, tú como estudiante en tu universidad, no sé cómo se plantea ese tema, que yo creo que no está resuelto tampoco, ¿no? Claro, no, sí, es una cuestión que resurge todo el tiempo, en realidad. Em, y ahorita que dijiste justamente el rol de mediador, de cierto modo tú has funcionado o fungido como un mediador de la literatura de Shiki, ¿no? O sea, para el momento que estabas escribiendo, de Shiki Nagaoka, perdón, para el momento que estabas escribiendo y terminaste de escribirlo en el 2000, estabas surgiendo este nuevo grupo, como mencionas en tu biografía, de nagaokistas en México y se estaba instaurando esta cátedra en la Universidad de la Península, en Japón. Eh, ¿Qué pasó después de la publicación? ¿Cuál fue el impacto que tuvo la publicación de tu biografía sobre, pues... No, justo en la Freie Universidad, la Universidad Libre de Berlín, ¿no? Preguntaron, ¿no? Que no lo tienen en sus archivos, ¿ah? Eso sí hubo muy curioso, ¿no? Que de pronto en la parte de literatura japonesa, ¿no? Y le preguntaron a un filósofo, ¿no? Carlos Pereda, filósofo muy importante aquí, kantiano, mandaron a preguntar, oye, pero ¿quién es ese filósofo, no? Que no lo tenemos en nuestro registro, ¿no?
Sí, mediador, pues somos todos mediadores, ¿no? Mediadores de todo, de la vida, de las constancias bíblicas, de los libros sagrados, porque hay que leerlos. Pues lo que pasa es que las religiones han venido a estropearlo todo. O sea, porque alguien piensa que leer la Biblia o el Antiguo Testamento es porque es católico, cristiano o musulmán, ¿no? Porque los sufis no somos musulmanes, ¿ah? Se pasa por lo musulmán, pero se pasa por una razón muy curiosa, que lo dije en algún momento, que el Corán es el único libro que no ha sido manipulado. Todos los otros libros han sido manipulados por el hombre. No, o sea, porque el registro, como surgió en el año 700, no sé, entonces se quedó ese libro y ese libro está intocado, nadie lo puede tocar, o sea, ni traducir, pues, por eso, ¿no? O sea, o sí lo traducen, pero como referencial. Pero el libro no ha sido como la Biblia, la Torá, etcétera, pues que son libros que se pierden en el tiempo y que han sido reescritos y traducidos y han pasado al griego y han pasado al latín, etcétera, ¿no? Bueno, que también es otro de mis grandes ídolos, ¿no? San Jerónimo, ¿no? Su cueva, con su león, sus perros, y traduciendo la Biblia, ¿no? Del griego al latín, ¿no? Eso me parece como una imagen así como de, de la trascendencia, ¿no? De la trascendencia dentro de lo concreto, ¿no? Sí me explico, como el milagro laico, siempre menciono eso, o sea, porque no de la cosa religiosa, porque la cosa religiosa viene siempre a arruinarlo absolutamente todo, porque empiezan un dogma, estupideces, ¿no? Sí. Claro, era justamente una de mis preguntas, ¿no? O sea, como tú mencionaste hace un rato, como esta tensión que hay entre modernización y tradición en la época en donde nace Shiki, y pues él de cierto modo encarna esta tensión, ¿no? Porque pues su nariz representa de cierto modo lo moderno y lo aristocrático, y al mismo tiempo él opta por quedarse en la tradición literaria japonesa, y eso se extiende incluso, utiliza la fotografía, una técnica muy moderna, pero solamente en función de esta tradición literaria japonesa, como siempre se queda dentro de lo tradicional, ¿no? Y pues eso, o sea, me quería preguntarte, ¿no? ¿Cómo posicionarías tú como esta cualidad insólita y contradictoria incluso, ¿no? De Nagaoka en la historia de los fenómenos literarios, y si podemos pensar de Shiki Nagaoka como un milagro laico. Sí, bueno, podemos pensar de los tres como un milagro laico, ¿no? De los tres autores que he nombrado, ¿no? Rulfo, porque nadie sabe de dónde por qué Rulfo, que empleado de la Goodyear, ¿no? Como que no quería acceder mucho a los grupos literarios, etcétera, ¿no? De pronto logra una obra que tampoco pues, aparentemente es ambiciosa, ¿no? Sino es un librito, ¿no? Unos 13 cuentos, no sé cuántos cuentos son de Llano en Llamas, o sea, tampoco es aparatosa su irrupción. No, entonces serían tres, ¿no? Sería él, Arguedas, ¿no? Eh, Nagaoka, y también hay que pensar, ¿no? Que otros tres, de alguna manera, bueno, tanto Arguedas, ¿no? Y Shiki Nagaoka, también en la cosa del lenguaje, ¿no? Porque hay una parte que me parece interesantísima de Shiki Nagaoka, que él solamente ve que es literario cuando manda traducir los textos a un lenguaje occidental, luego lo manda a traducir a un lenguaje, otra vez a ideogramas, y lo que queda es lo que es literatura, ¿no? Que de alguna manera, pues, es lo que nos queda a nosotros cuando, pues, leamos la Ilíada, la Odisea, o en la misma edición en la edición de Ghana, hay un texto anónimo del siglo XIII, donde de alguna manera se cuenta la historia de un personaje, una nariz larga, etcétera, que, pues, contextualmente no sabemos nada, pues primero que es anónimo, no sabemos nada ni del autor, ni de su tiempo, ni por qué fue escrito, etcétera. Aparte me imagino que ha sido algo que ha sido traducido del japonés a un idioma occidental, y ese idioma occidental ha sido traducido al español, y sin embargo sigue siendo una belleza impresionante, ¿no? Entonces, y te sigue diciendo cosas, ¿no? Algo que ya está totalmente descontextualizado. Entonces a mí me parece que sí son milagros laicos, ¿no? En el sentido de que
de que todo está hecho, porque parte un poco la definición para mí del milagro laico es que todo está hecho para que no surja y surge, ¿no? O sea, todo está hecho para que no exista y aparece, ¿no? Porque Arguedas, pues, era alguien que tenía una vida bastante triste, ¿no? Fue eh, odiado por su madrastra, se le hicieron juicios, eso fue impresionante. En Lima le hicieron juicios ideológicos, ¿no? Cuando publicó su libro Todas las Sangres, ¿no? Se reunieron un grupo de sociólogos, etcétera, a hacerle un juicio tal cual, ¿no? A decirle, pero lo que quiso hacer Arguedas con Todas las Sangres era como contar todos los distintos tipos de personaje que había en Perú, ¿no? Tipos de indio, porque pues hay todas, todas las migraciones, ¿no? Esa mezcla, ¿no? Que es Perú, que yo creo que lo logra hacer de manera magistral en Los Zorros, en todos los Zorros de arriba, los Zorros de abajo, que es el último libro que hace, pero de pronto se sientan todos a exigirle, ¿no? Que por qué tal personaje no correspondía a los estudios sociológicos o antropológicos que estaban llevando a cabo, ¿no? Y él se sentó en el banco de acusados, ¿no? Y tratando como de resolver, de responder esas preguntas como si hubiese cometido un crimen, ¿no? Y eso, de alguna manera, pues, en un espacio, como digo, ¿no? Que es el arte, la literatura, que justamente es el espacio, creo yo, que escapa a cualquier ley que rige para otras disciplinas, ¿no? Para ciencias sociales, que sí, de alguna manera, pues me imagino que tienen una especie de parámetro, pero la literatura no, es la que se escapa, precisamente por eso es su carácter literario. Y me preocupa también que cada vez más, nuevamente, se esté empezando a seguir moldes, ¿no? Cualquiera que sea, ¿no? Ya si hay un molde y una repetición, ya me parece que no es interesante. Claro. También quería preguntarte sobre el humor, o sea, porque ahorita que dijiste lo de Arguedas me acordé que asimismo Shiki Nagaoka, o sea, uno leyendo tu biografía se lo imagina como un personaje más bien retraído, que rehuye de escritores, perdón, de críticos y de entrevistadores. Y al mismo tiempo, en otra entrevista, tú te refieres a él como un personaje subversivo e incluso resulta un poco cómico saber que pues, se disfrazaba de un hermano gemelo inexistente y que con eso logró engañar a muchos críticos aclamados de la época. Y te quería preguntar si tú crees que él era consciente de estos momentos como humorísticos y si esos son rastreables a su obra también. Yo creo que no hay humor. O sea, yo creo que hay humor cuando al momento de crear, ¿no? Esta biografía con los fragmentos y ver estos como momentos tan incoherentes, ¿no? Porque es una biografía mal hecha, pues también aparte, porque está hecha con fragmentos y con susurros, murmullos, ¿no? Lo que dicen, lo que no quieren decir, ¿no? Entonces, de alguna manera el humor yo creo que se vuelve medio involuntario. Yo creo que él se tomaba muy en serio, ¿no? O sea, todo lo que hacía, ¿no? Era como, que sí realmente eran armas de defensa que él tenía que, que construir a su alrededor para poder seguir haciendo la obra que quería hacer, ¿no? Claro. Sí. Este, bueno, ya para terminar, tenía unas dos preguntas más y antes de eso quería como leer un pasaje. La primera es como bastante sencilla en realidad. Si tú tuvieras que escoger una de sus obras para llevarte a una isla desierta, ¿qué obra escogerías y por qué? Bueno, la que no se puede traducir, obviamente, para no perturbar la paz de la isla desierta, ¿no? Porque aparte se suele pensar que la isla desierta es como un castigo, ¿no? Al contrario, es una maravilla, ¿no? Entonces no quisiera llevar algo que tuviese realmente una respuesta, ¿no? Sino me gustaría llevar una gran pregunta a la isla desierta, ¿no? Porque la isla desierta es una gran pregunta, ¿no? Sí. Claro. Este, bueno, quería leer un pasaje de la biografía y luego hacerte una pregunta al respecto. Em, Empiezo. Es interesante detenerse en estos dos autores porque de alguna manera ambos compartieron con Shiki Nagaoka el gusto por llevar vidas personales, fuera del dominio público. Además, los tres creadores fueron de cierto modo construyendo sus propias biografías en los libros que escribieron. En el caso de Juan Rulfo, se dice que agonizó en su cama, musitando la estructura de una gran obra que nunca construyó.
Fue espectacular la muerte de José María Arguedas, quien acabó con su vida luego de terminar de redactar el diario de un suicida. El deceso de Shiki Nagaoka estuvo enmarcado más bien dentro de un orden trágico que a simple vista parece no tener que ver con su obra. Fue asesinado por un par de drogadictos que quisieron apoderarse de las ganancias del día. Como esta última parte, ¿no? Que a simple vista parece no tener que ver con su obra. O sea, de lo que leemos en tu biografía, como parece que la tragedia lo perseguía, ¿no? Durante la guerra bombardean su kiosco, el único sirviente, o sea, perdón, la única persona de la que estuvo enamorada, que era su sirviente, la asesinan y, y pues hay quienes han tratado de adscribir su asesinato como una consigna de su obra, ¿no? Y al parecer con esta frase tú dejas como un espacio para el beneficio de la duda, al menos, y por eso quería preguntarte si crees que como Arguedas o como Rulfo Shikinaoka también pudo haber planeado su muerte y haberle como otorgado un espacio en su escritura. Bueno, según lo que me cuentan, ¿no? Es que los que conocen la ciudad, que era raro que alguien de su talla, ¿no? O tuviese en ese lugar tan peligroso, ¿no? Pero después, escuchando mejor los relatos o sea, cuando las entrevistas que hice, la hermana fue la que lo puso ahí. Entonces, tal vez yo creo que la hermana también estaba de acuerdo con que lo mataran, ¿no? Porque era una vergüenza para la familia desde el momento que nació con esa nariz. Entonces, yo creo que la hermana estuvo involucrada también en esa especie de muerte indirecta, ¿no? Que, 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 que tuvo, ¿no? Y esto de la tragedia, pues, que lo perseguía, yo creo que más que nada, pues, los persiguió a los tres autores que menciono, pero es que es la gran tragedia también de la escritura, ¿no? Porque pues la tragedia es que todo va a terminar mal. O sea, yo no creo que ninguna escritura va a terminar bien, porque esa gran pregunta ninguna se va a resolver nunca, ¿no? O sea, yo también estoy así como, tengo una cierta esperanza, ¿no? De que algún día haga un buen libro interesante, ¿no? Pero eso es un deseo, ¿no? Un deseo que no creo que nunca se lleve a cabo, porque nunca se va a, porque eso siempre es inalcanzable, ¿no? Hay como una especie de utopía, ¿no? Que los tres han tenido y que de alguna manera, pues yo también, de alguna forma, deseo, pero no sé para qué la deseo, ¿no? Es por el simple hecho de ejercitarla, ¿no? O sea, ese deseo que sea el que te guíe para seguir ejercitando la escritura, ¿no? Para poder de alguna manera en ese camino ir descubriendo cosas que de alguna manera la realidad te va devolviendo de manera sorprendente, ¿no? Como es el caso entre el salón de belleza y la situación actual, ¿no? Por la que estamos pasando, ¿no? De alguna manera, pues como hemos sido todos sorprendidos, ¿no? Con esta pandemia, de alguna manera también me sorprende y digo, bueno, por eso yo lo escribí hace 30 años, ¿no? Este, y bueno, eso, que es un gran fracaso, ¿no? O sea, y todo es un gran fracaso, o sea, sí, existe Pero Páramo, y lo podemos fascinar, o existe la obra de Arguedas y sus pensamientos, etcétera, pero pues en realidad, y Chica Nagaoka también, pero en realidad es un fracaso, ¿no? Es como, no tiene una razón de ser, ¿no? Y menos aún viendo desde el punto de vista de la normalidad, de lo que es exitoso y no. Entonces, pienso que no lo siguió a él particularmente una cosa nefasta, ¿no? Pero sí yo sospecho en la hermana, ¿no? Porque la hermana, desde el momento que arranca la nariz de las fotos, etcétera, pues sí, yo creo que estaba como pidiendo también que desaparecerlo, ¿no? Porque sí, era un motivo de vergüenza ese personaje. Ok. Muchas gracias, Bueno, Mario, no, por a ti, gracias.